Hola, buenos días en Amanecer con Dios. Seguimos estudiando el magnífico pasaje de la Biblia que tiene que ver con el Sermón del Monte. Principios para formar nuestro carácter. Hoy quiero hablar sobre un tema que lo toca en varias partes del Sermón del Monte y tiene que ver con la tentación de la codicia. Empecemos por el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos manda a orar: no nos metas en tentación. Y nosotros hemos dicho varias veces en este estudio que todo el Sermón del Monte es justamente una exposición de tres tentaciones de Cristo. Y esa segunda tentación tiene que ver con los deseos de los ojos. Tiene que ver con la codicia. La codicia física es ese deseo de poseer, y no solamente de poseer cosas, sino también de poseer sexualmente a una mujer, o de la glotonería o de las borracheras. La codicia del alma tiene que ver con ese deseo de oír, de ver placeres, de hablar acerca de cosas que nosotros no tenemos por qué hablar, de los deleites que son propios más de la carne que del espíritu. Y inclusive la codicia tiene que ver con ganar aplausos, con querer ganar aplausos, con siempre estar buscando la aprobación de los otros, la aprobación de muchos alrededor de nosotros. Cuando yo codicio espiritualmente, también deseo acumular, digamos que una autoridad sobre los demás, y la disfrazamos de autoridad espiritual. Y hay, digamos que, muchas formas de codiciar, sobre todo porque la codicia tienta al cuerpo, tienta al alma y tienta al espíritu, en las tres áreas. Hemos notado también que es una exposición de los 10 mandamientos. Si usted recuerda los 10 mandamientos ahí en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5, se dará cuenta que el mandamiento 10º habla sobre la codicia, porque dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y eso acentúa justamente el deseo de la posesión de los otros. Entonces estamos hablando de codicia. En el Sermón del Monte, nuestro Señor de alguna manera reinterpreta ese texto de Éxodo, y recordemos, ya lo hemos dicho en otros momentos de estas enseñanzas sobre el Sermón del Monte, que Dios no vino a abrogar la ley, a no cumplirla, sino por el contrario a cumplirla, y en ocasiones a ponerla un poco más difícil. Y en este caso, allí en el Sermón del Monte, nuestro Señor lo reinterpreta y lo amplifica, ese mandamiento contra la codicia. Digamos que la maldad no es solamente avaricia, pero que es idolatría. Y que digamos que a veces nosotros tenemos un fuerte apego a cosas creadas, en vez de depender estrictamente de Dios. Y aquí ya estamos codiciando. En realidad el Nuevo Testamento dice: haced morir pues a avaricia, que es idolatría. Mire que Pablo la coloca en el mismo nivel, allí en Colosenses capítulo 3 y versículo 5. En las bienaventuranzas se trata de la codicia cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón impuro, tiene que ver con mirar y codiciar lo que no debemos estar codiciando, o ni siquiera mirando. Y trata la codicia en esos deseos de los ojos, allí en Mateo capítulo 5 y versículo 28, cuando dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces es impresionante cómo Jesús aquí en este Sermón del Monte ratifica la necesidad que Él ve en que nosotros, en nuestra naturaleza humana, dejemos de codiciar. En Mateo capítulo 6, en el versículo 2, en el versículo 5 y en el versículo 16, trata el tema de la codicia, porque dice: para ser visto de los hombres. Ese deseo que nosotros tenemos de ser aplaudidos, de ser aceptados, de ser, digamos, bien vistos, pero también que la gente tenga un buen concepto de nosotros, y nos interesa mucho oírlo, ¿no? Que nos digan qué bueno eres, qué bien lo haces, que esto. Y aquí el Señor está tratando de que nosotros formemos nuestro carácter, entendiendo que todo lo que tenemos proviene de Dios, que todo lo que somos
tiene que ver con lo que Dios ha podido darnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque el deseo de los ojos es codicia. Ahí en Mateo capítulo 6, del 29 al 32, está hablando no solamente del vestido, sino de ser vestido con ropas magníficas. En efecto, los gentiles y los paganos y la gente mundana buscan justamente las modas de la idolatría, de codicia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Que termino diciendo, nosotros los hombres y las mujeres somos tentados a atraer el deseo de los ojos, y por eso muchas veces nos vestimos como nos vestimos, nos colocamos lo que nos colocamos, y es justamente pensando en que los demás sean atraídos por lo que nosotros tenemos más que por lo que somos. Entonces la tarea de este día es: Señor, ayúdanos a terminar, a romper, a quitar de nuestro corazón ese pecado de la codicia, ese pecado que nos envuelve, que nos hace menos humildes, que nos invita más a ser aceptados por los otros que por Dios, y que nosotros tengamos cuidado justamente de servir más en nuestra apariencia y en nuestro trabajo a los hombres que a Dios. Digámosle: Señor, guárdanos, no queremos conformarnos con una actitud equivocada frente a lo que tú quieres. Quítanos, desarraiga de nosotros y fortalécenos en medio de la tentación de la codicia. Un abrazo, bendiciones, nos vemos mañana con otra porción de la palabra allí en el Sermón del Monte. Un abrazo.